Corría el año 1861. Arthur du Plessis, uno de los exploradores y aventureros más renombrados del mundo, cortó las espesas vides de la selva amazónica con un machete gastado. Gruñó y se esforzó, su ropa pesada y la piel resbaladiza por el sudor. Tomó un largo trago de su cantimplora y se detuvo brevemente para respirar. Esta era la segunda semana de su expedición en solitario al pulmón del mundo, y el proceso había sido agotador. Había luchado contra pirañas, anguilas eléctricas y peces candirú invasivos, mientras vadeaba y navegaba en kayak por el río Amazonas. Se había enfrentado a miembros de tribus y cazadores furtivos, y había esquivado por poco una buena cantidad de bestias venenosas que podían derribar presas 3 veces más grandes. Ningún hombre en su sano juicio desafiaría este horror por sí mismo, pero Arthur tenía una razón tan buena como cualquier otra. Estaba buscando a su hermano menor, Joseph du Plessis, que había desaparecido un mes antes durante una travesía por el Amazonas. Joseph siempre había admirado las locas aventuras de su hermano y buscaba imitarlo. Fue por esa misma razón que Arthur se había sentido responsable de la situación actual de su hermano y se había propuesto rescatarlo. La Amazona es una amante antigua y cruel. Los arrogantes y los tontos han esperado conquistarla o domarla durante siglos, pero innumerables hombres habían desaparecido en el corazón palpitante de este gigante verde. Arthur pudo haber sido un explorador de clase mundial, en una liga diferente a muchos de los otros cuyas vidas este infierno verde había quitado fácilmente, pero había criaturas que acechaban en las profundidades del Amazonas que iban más allá del conocimiento de Arthur. El tipo de bestias que harían que las pesadillas más oscuras y retorcidas parecieran comparativamente tentadoras. Bestias como SCP-2031. Si Joseph pudiera enviarle a Arthur un mensaje más antes de que todo llegara a un final horrible, solo podíamos imaginar que sería algo como: no vengas a buscarme, ya es demasiado tarde. Pero aún estás a tiempo de salvarte, hermano. Manténgase alejado, por el amor de Dios, manténgase alejado. No tienes idea con lo que estás tratando aquí. Olvídate de mí, ve mientras todavía hay tiempo. Lamentablemente para Arthur du Plessis ese tiempo estaba a punto de agotarse. Se aventuró aún más en las profundidades del Amazonas, donde incluso la luz era escasa bajo el espeso dosel de arriba. Una poderosa anaconda verde se deslizó por un afluente cercano, agitando la lengua en busca de presas. Un ciempiés gigante amazónico, un ciempiés tan grande y feroz que se alimenta de serpientes y murciélagos, trepó a un árbol cercano con 46 patas en forma de aguja. Una tarántula grande y carnosa navegaba hábilmente por las ramas de arriba, mientras que las ranas arborícolas con un veneno lo suficientemente potente como para hundir a un ejército entero a 6 pies, saltaban a través de la rica maleza. Los humanos no tenían poder aquí. Arthur cayó de rodillas y comenzó a llorar. Sus estúpidas ambiciones habían hecho que mataran a su querido hermano en este horrible lugar. Muerto a tiros por cazadores furtivos, estrangulado por anacondas o comido vivo por tiburones toro en el río Amazonas. Había tantas formas horribles en las que Joseph podría haber muerto, y en ausencia de encontrar un cuerpo, todas ellas serían simultáneamente ciertas. La familia du Plessis nunca conocería la paz. Habría un vacío en todos sus corazones para siempre. Pero justo cuando Arthur estaba a punto de perder la esperanza, sucedió algo milagroso. Vio una figura humana tropezando débilmente en la distancia. Arthur sacó su fiel pistola, asumiendo que podría ser un cazador furtivo o un miembro de una tribu hostil, pero era algo diferente. La figura estaba de espaldas a Arthur, pero reconoció su camisa, un tono distintivo de azul claro, al igual que la camisa que Arthur le había comprado a Joseph en su cumpleaños anterior. ¿Podría ser? ¿Era realmente él? Arthur guardó su arma y se puso de pie de un salto. No podía dejar que esta figura se escapara, incluso si hubiera una mínima posibilidad de que en realidad pudiera ser su hermano y no una especie de espejismo del bosque. Arthur corrió hacia la figura con sus últimas reservas de energía, jadeando y resollando. Gritó el nombre de su hermano una y otra vez, pero la figura no respondió. Simplemente se tambaleó como si estuviera borracho. Pero cuanto más se acercaba Arthur, más seguro estaba de que efectivamente se trataba de su hermano. La altura, el cabello, la ropa, la complexión. Era Joseph du Plessis. Pero, ¿por qué no respondía? ¿Por qué no se daría la vuelta? Cuando Arthur finalmente llegó a la figura, se detuvo. La más profunda sensación de temor cayó sobre él como un monzón repentino.
Algo antinatural, algo verdaderamente terrible, estaba a punto de ocurrir, pero no sabía qué. Y, además, ya era demasiado tarde para detenerse. Sintiendo que la ansiedad le recorría las piernas y la espalda, Arthur se inclinó para agarrar a su hermano por el hombro, la palabra Joseph temblando en sus labios. Cuando la mano de Arthur tocó el hombro de Joseph, sintió un miedo mayor que todo lo que había experimentado antes. Algo se movía bajo la piel del hombro de Joseph, algo que se retuerce y está vivo. 1.000.000 de diminutas criaturas trabajando juntas en la carne de su hermano. Antes de que pudiera apartar la mano, su hermano se dio vuelta. O más bien las criaturas que vestían el cuerpo de su hermano se dieron la vuelta. Arthur no pudo evitar gritar ante la horrible vista ante él. El rostro de su hermano se veía suelto y podrido. La piel envejecida colgaba de un cráneo podrido. Su mandíbula colgaba suelta, sin lengua adentro, sin ojos tampoco. Solo millones de hormigas entrando y saliendo del rostro vacío y muerto de Joseph du Plessis. Las hormigas eran enormes y espinosas, con largas mandíbulas curvas. Eciton burchelli, una especie particularmente resistente del ejército de hormigas del Nuevo Mundo. Arthur dio un paso atrás, balbuceando aterrorizado por lo que pasó con su hermano. El traje de Joseph avanzó hacia él y casi instintivamente, Arthur lo empujó con ambas manos, sintiendo la actividad de pesadilla pululando bajo la cubierta suelta del pecho huesudo de Joseph. El traje de Joseph cayó hacia atrás, tropezó con una roca y estalló. No quedaban órganos dentro de su hermano ahora. Se lo habían comido hace mucho tiempo. Era solo una fina lona de piel gris sobre huesos secos. Y por supuesto, millones y millones de hormigas ahora en línea recta hacia Arthur con la aterradora precisión militar que cualquier naturalista podría esperar de Eciton burchelli. Pero si bien las hormigas armadas pueden ser un enemigo formidable y aterrador por derecho propio, nadie había visto hormigas como esta antes. Bueno, nadie que hubiera vivido para contarlo al menos. Arthur se giró para huir, pero lamentablemente ya era demasiado tarde para él. Lo que pensó que eran meras punzadas de ansiedad eran en realidad una fuerza de invasión de soldados de Eciton burchelli, que se habían posicionado sobre nervios y ligamentos clave en sus piernas y columna. Cuando Arthur trató de huir, las hormigas comenzaron a morderlo, cortando la piel, desgarrando el hueso y masticando debajo de las neuronas. Arthur sintió intensos destellos de dolor por todo su cuerpo, antes de desplomarse en el suelo, paralizado. Fue entonces cuando comenzaron los verdaderos horrores. Si había un consuelo para Arthur en las últimas horas terribles de su vida, al menos sabría de primera mano exactamente cómo murió su hermano. No podía moverse, pero podía sentirlo todo. Las criaturas masticaron la carne de sus extremidades, abrieron agujeros en su piel y crearon aberturas para que entraran enjambres de sus hermanos insectos. Arthur sintió que estaba en llamas cuando el enjambre entró en su cuerpo, pero no pudo hacer nada al respecto. La muerte a manos de estas criaturas es una experiencia lenta y tortuosa. A diferencia de sus contrapartes no anómalas, los enjambres no comienzan a devorar inmediatamente todo el tejido blando disponible. SCP-2031 quiere mantener viva a su presa mientras renuevan su nuevo hogar. Arthur finalmente murió 2 días después por deshidratación. Fue en este punto que las criaturas finalmente comenzaron a comer sus órganos y distribuyeron uniformemente su colonia por todo su cuerpo. Las hormigas incluso producen una enzima que retarda el proceso de descomposición de sus huéspedes fallecidos. Es por eso que Joseph du Plessis no se veía mucho peor cuando Arthur lo encontró, a pesar de que ya había sufrido 1 mes de infestación post-mortem. No mucho después de la muerte de Arthur, el traje de Arthur se levantó y se alejó. El mundo nunca sabría cómo o por qué Arthur du Plessis y su hermano desaparecieron en el oscuro corazón de la selva amazónica, pero tal vez por el bien de quienes los amaban. La ignorancia es en realidad más amable que la verdad. Pasaría casi un siglo antes de que la Fundación finalmente descubriera a estas criaturas en una granja cercana, las designara como SCP-2031 y comenzara la contención y las pruebas. Pronto se dieron cuenta de lo que Arthur, Joseph y muchos otros habían aprendido de la manera más difícil. Si bien pueden ser relativamente ineficaces individualmente, juntos estos insectos eran una fuerza real a tener en cuenta. Muy pocos animales no anómalos tenían alguna posibilidad de escapar de ellos una vez que fijaban la vista en un objetivo.
y comenzaban a asumir sus posiciones de ataque. En un caso observado, los soldados de SCP-2031 pudieron derribar un toro Angus de 1000 kilogramos en 5 minutos, la mayor parte de los cuales se dedicó a colocar a sus soldados en las posiciones adecuadas sobre la columna vertebral y los ligamentos de las piernas. La Fundación tuvo mucha suerte de que estos depredadores de insectos viciosos estuvieran aislados en algunas áreas bastante específicas en América del Sur, gracias a los requisitos climáticos de sus hábitats. De hecho, casi todos los especímenes que encontró la Fundación estaban en un solo lugar. Las criaturas habían desarrollado una forma particularmente aterradora de granja de hormigas conocida como SCP-2031-A, una zona de contención aislada en un tramo de tierras de cultivo donde las hormigas podían encontrar anfitriones en forma de personas y animales vivos, manteniéndolos relativamente aislados. 27 colonias separadas de SCP-2031 se encontraron por primera vez en esta granja, habitando y operando 27 cadáveres diferentes. Estos incluían 15 vacas, 5 caballos diferentes, 3 cerdos domésticos, un perro y, lo más fascinante de todo, 3 especímenes humanos: un hombre adulto, una mujer adulta y un niño de género no especificado. Lo que es aún más fascinante que la eficacia de estas hormigas para atacar a todo tipo de presas es su habilidad para imitar el comportamiento de sus anfitriones. Esta no es una situación de gusanos reconstructivos. Vea nuestro video sobre esa pesadilla para obtener más información. Las hormigas intentan hacer que sus anfitriones actúen como las criaturas que alguna vez fueron. La Fundación se asombró al ver que los 3 trajes humanos parecían hacer los movimientos de administrar la granja, dar de beber al ganado, distribuir alimentos, mover otras colonias de SCP-2031 de un pasto a otro. El traje de niño humano incluso pasaba mucho tiempo jugando con el traje de perro, participando en juegos como ir a buscar o simular lucha libre. Se desconoce cómo las colonias de SCP-2031 pueden hacer esto. Las teorías de trabajo incluyen la observación rigurosa de sus objetivos antes de la colonización, y la mente colmena de la colonia de alguna manera recoge los pensamientos residuales o la memoria muscular de sus víctimas. Las hormigas no anómalas introducidas en las colonias de SCP-2031 también comienzan a exhibir rasgos anómalos, por lo que los efectos pueden ser contagiosos de alguna manera. Uno de los momentos más fascinantes de todos llegó cuando la integridad estructural del traje de perro finalmente se desvaneció, lo que llevó a su colonia a salir del cuerpo y volver a un comportamiento más nómada típico de las hormigas armadas en busca de un nuevo huésped. La parte extraña fue que los trajes humanos en realidad parecían llorar por el traje de perro fallecido, y el traje de niño se angustió un poco porque su compañero de juegos se había ido repentinamente. Los 2 trajes humanos adultos incluso tomaron el cadáver del traje de perro y lo enterraron en otro pasto. No se parecía a nada que la Fundación hubiera observado antes con SCP-2031. ¿En qué momento la mímica se convirtió en un comportamiento sincero? Porque ahora SCP-2031 estaba seriamente borrando las líneas. Lo mejor para la Fundación es mantener en funcionamiento esta pequeña granja de hormigas, tanto para mantener a SCP-2031 distraído de aventurarse más y causar más problemas, como para seguir estudiando los fascinantes comportamientos y dinámicas que exhiben las colonias de SCP-2031 en cautiverio. Uno de los investigadores ya solicitó un nuevo Golden Retriever. Ahora va a ver SCP-2852, loco sádico intruso de fiestas, Primo Johnny. Y SCP-5049, el vendedor de pieles, depósito de descuento de homúnculos del demonio Dan, para obtener más SCPs que te darán destinos absolutamente horribles.